Hoy nos acompañan Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, Vilma Andrade, legisladora nacional por Izquierda Democrática, y Diego Mancheno, economista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. A una semana de que concluya el gobierno del presidente Lenín Moreno, es un buen momento para evaluar su gestión económica y ver en qué estado Guillermo Lasso recibirá un país donde la mayoría de sus habitantes está sumamente descontenta por el desempeño del régimen. Claudia. Con seguridad, el ministro Mauricio Pozo nos dirá que el país sorteó el año más difícil de su historia y que luego de las medidas que se adoptaron, el nuevo gobierno recibirá una economía encaminada. ¿Será cierto? De los 4 años de Lenín Moreno, el primero tuvo una conducción económica de ministros correístas, Carlos de la Torre y María Elsa Viteri. En mayo del 2018 se nombró a Richard Martínez de corte liberal y en octubre del 2020 a Mauricio Pozo. Esta etapa estuvo marcada por 2 acuerdos con el FMI. El de febrero del 2019 por $10.200 millones para sanear problemas fiscales y el de agosto del 2020 que entregó $6.500 millones para afrontar la pandemia. Estos acuerdos tuvieron grandes tropiezos como el estallido de octubre del 2019 en contra del decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. Aunque la medida se derogó, el alza de esos precios ha sido gradual, con un ahorro al fisco de $1.000 millones. La receta de Moreno también incluyó la ley humanitaria para asistir a empresas y a sus problemas de liquidez y para preservar el empleo a través de la reducción por un año de salarios, jornada laboral y contratos temporales. Hubo alivios a deudores con bancos, servicios públicos y el IES. La angustia de Moreno ha sido la búsqueda permanente de financiamiento para el sector público, que en el 2007 representaba el 24,3% del PIB, para subir al 43,7% en el 2013 y caer al 36,4% en el 2019 y al 35% en el 2020. Ecuador cerró con un déficit fiscal de $5.700 millones. Aunque la expectativa para el 2021 es caer a los 2.813 millones, varios analistas dicen que subirá a 6.000 millones. El gobierno reconoce atrasos en pagos al sector público por $1.500 millones. Moreno quiso recuperar la confianza, pero el riesgo país siempre fue alto. En marzo era de 1.365 puntos y cayó el 12 de abril a 824 cuando se confirmó el triunfo de Guillermo Lasso. Luego bajó otros 64 puntos al aprobarse la Ley de Defensa de la Dolarización. La gestión que resalta Moreno es la reestructuración de los bonos Global por $17.375 millones en capital, intereses y plazos. Pero ese alivio no oculta el gran pecado de su gobierno, que cierra con una deuda pública de $63.136 millones, que representa el 65,3% del PIB, cuando ese porcentaje era del 53,4% en el 2019 y en el 2017 del 44%. Carlos, ¿estas cifras dan un panorama alentador de la economía? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por tu informe, y esa es la pregunta que le vamos a trasladar al ministro Pozo, preguntándole también si esas cifras del endeudamiento no marcan el fracaso económico del gobierno de Lenín Moreno. En una situación como la que vivió el país, que no es un tema que está desconocido, sino es aceptado por el mundo, una crisis como la que enfrentó el Ecuador en una coyuntura donde era absolutamente desfavorable el punto de partida. El Ecuador ya había anunciado en el gobierno del presidente Moreno un plan de ajuste económico en los primeros días de marzo del año 2020. En la segunda quincena de marzo viene el confinamiento. Obviamente ese anuncio quedó en nada porque había que anunciar un programa distinto para lo que se presentó. Pero a lo que voy es, en esa coyuntura, sin apoyo internacional habría sido muy complicado mitigar el impacto, no resolverlo, pero sí mitigarlo. En ese sentido era necesario apoyo internacional de financiamiento y de crédito. Por lo tanto, el que haya subido la deuda, no solo por eso, sino en general no necesariamente es malo en relación al PIB como un indicador o en relación a otro indicador, pero lo de fondo es que la estructura de la deuda está mejor. El sacrificio anual que se tiene que entregar
por el servicio es menor que antes, el 42% de la deuda pública es deuda con multilaterales a plazos largos, a tasas bajas. Hay anualmente en el presupuesto un ahorro de 1.000 millones solamente por la reestructura de la misma. Entonces hay que matizar el concepto. Exacto, cuando hablamos pero del tema yo de la le digo deuda. una cosa, pero cuando muchos analistas sugieren que este proceso de endeudamiento nos tomará hasta el año 2032, cuando el Ecuador pueda salir de esta camisa de fuerza, ¿no es un fracaso también? Es decir, tener que esperar 11 años más o 12 años más para sentir que el país un poco retoma la senda de un presupuesto sin tanta deuda. Fíjese, el año 2007 el tamaño del Estado medido a través del gasto agregado era del 21% del PIB. El 17, cuando se acabó los 10 años del gobierno de Correa, esa relación fue de el 38 y el 40, Así llegó es. al 44% en algunos años. Ajá. Entonces, con un Estado tan obeso, el mantenimiento de eso era imposible reducirlo en plazos cortos. Ahora tenemos un tamaño un poco menor, inclusive en términos presupuestarios, pero esto va a demandar su plazo. Por eso es que si yo no corrijo el tamaño del Estado, es bien complicado corregir el endeudamiento y los déficits fiscales. Perfecto. Y eso tiene Bien. que irse graduando a través de los próximos años, por eso tarda cierto tiempo en que se pueda recuperar. Diego Mancheno, economista, ¿hubo otras maneras de mejorar la situación económica del país al relato que nos plantea el ministro? Quisiera primero señalar que hay políticas contradictorias. Si bien lo que el ministro plantea es correcto en términos de las necesidades de financiamiento, este gobierno se ha caracterizado por generar políticas que no tienen sentido en la lógica de lo que señala el propio ministro, ¿no es cierto?, de racionalizar el gasto público. Me hago entender, hay dos medidas de política económica y no me quiero referir a otras, ¿no es cierto?, pero las más importantes, la reducción de impuestos y la eliminación de las multas por no haber pagado impuestos. Es decir, un Estado que necesita impuestos reduce la carga impositiva. Se refiere a la ley de 2018. Exactamente. Uno. Dos, la aprobación de la ley de educación. El ministro ha hecho referencia, ¿no es cierto?, a que efectivamente hay un ahorro en el refinanciamiento. Podemos discutir después el refinanciamiento de la deuda, ¿no?, si es que fue lo mejor o no, pero ese ahorro se está consumiendo con la ley de educación, que es totalmente O sea, debió haberla contradictoria. vetado el presidente, ¿no es cierto? Claro. O aceptado en todos los contenidos no presupuestarios, porque eso ejerce una presión de presupuesto de $2.000 millones anuales. Entonces, el próximo ministro va a tener que sentarse a negociar esa ley o la implementación de esa ley. Perfecto. Asambleísta Vilma Andrade, entonces, con lo que nos dice el economista Mancheno, ¿cómo evaluar las leyes de Moreno en estos 4 años en materia económica? ¿Se priorizó buscar recursos para financiar el Estado o reactivar la producción? El gobierno de Moreno ha tenido una total inestabilidad en sus funcionarios. 4 ministros de Economía en 4 años, con 4 diferentes propuestas, porque recordemos, las 2 primeras fueron totalmente distintas a las que planteó el economista Richard Martínez. Y creo que Richard Martínez también fue zigzagueante, ¿no? No fue muy consolidado. Pero el gobierno no ha topado los elementos fundamentales de la economía. ¿Qué modelo económico le presentó al país? ¿Qué modelo de desarrollo le plantea al país? No topó nada del esquema de la seguridad social, sin importarle que esas instituciones están al punto del colapso. Tampoco topó lo fundamental, que es cómo garantizar transparencia, debido cobro de los impuestos en el SRI, donde se debe destrabar ese sistema burocrático. Ahí están los ingresos del Ecuador. ¿Y a qué se dedicó entonces? Yo le quiero dar cifras. La CEPAL dice que se pierden alrededor de 7.000 millones al año en no cobrar adecuadamente los impuestos. Evasión tributaria. La SENAE, todo lo que implica la defraudación aduanera, la subvaloración aduanera, no ha sido topada. Ninguna propuesta para eso. Pero tampoco ha topado un mecanismo claro de negociación petrolera y que sea transparente. Creo que la falta de transparencia en general es quizás el elemento fundamental para que los ecuatorianos sintamos de que el 50% que se ha agregado a la deuda externa no ha significado inversión, no ha significado reactivación económica. Perfecto. Sí entiendo, y creo que todos
tenemos claro de la situación a la crisis económica, se sumó lógicamente la pandemia. Eso sí lo reconocemos. 30 segundos porque me voy a corte y voy a seguir con usted, ministro, pero no sé si quiere hacer unos dos comentarios muy puntuales sobre lo que dijeron. Bueno, en 30 segundos no tengo mucho tiempo, pero... Lo que le dé. Pero para decirle dos cosas. Uno, el programa económico efectivamente tomó norte y rumbo cuando se pudo suscribir el acuerdo con el fondo. ¿El primero o el segundo? El primero y más del segundo. Ya. Efectivamente, ahí se puso ya una dirección por donde transitar. Esto coincide obviamente con el ingreso de Richard Martínez. Yo prefiero no opinar de las primeras dos participaciones en el gobierno de los primeros dos ministros. Entonces yo creo que ahí se puso el norte. Pero a Richard sí le faltó norte al principio, los primeros del primer año. Yo creo que con el programa se consolidó hacia dónde tenía que caminar. Me refiero al programa con los multilaterales, se puso la dirección. Para irme a corte, ¿se avanzó en transparencia como yo creo que no sí, lo ve voy a así, citar algunos elementos que creo que son importantes que se conozcan. El otro tema es el asunto de la deuda. Ahora se está recibiendo un premio internacional como las mejores reestructuraciones de deuda a través de nuestros abogados Hogan y Lovells en Washington. O sea, realmente fue una reestructuración bien hecha. Yo no la hice, esa la hizo el anterior ministro, pero tuvo un reconocimiento afuera. No hay cómo ocultar una situación así. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. El gobierno de Guillermo Lasso tendrá varios incendios que apagar en el corto plazo y muchos son de carácter estructural. Por ejemplo, cómo continuar con el oneroso gasto de bonos sociales de este gobierno, que pasó de 643 millones de dólares en el 2017 a 1.500 millones para el 2021. Hablamos del bono de desarrollo humano, el de desempleo, el de la protección familiar, los que se entregan a adultos mayores y también de las personas con discapacidad, así como la compensación para 326,000 servidores públicos que están en la primera línea de atención al COVID-19. Un segundo desafío es ver de dónde sacará recursos el presidente Lasso para cumplir con la Ley de Educación Intercultural que se acaba de aprobar, generando un aumento de más de 340 millones de dólares anuales para el salario de docentes. Finalmente está la crisis de la seguridad social con dos indicadores que alarman. Cartera vencida por 830 millones de dólares en créditos hipotecarios, al tiempo que para diciembre de este año el fondo de pensiones habrá perdido toda su liquidez a menos que el gobierno le entregue 1.000 millones de dólares anuales en efectivo. Son temas que deben resolverse en los próximos meses. Carlos, continúas con el debate. Señor ministro, más o menos, ¿cuánto tiempo más tiene el Estado que soportar este pago de bonos sociales para la población empobrecida? Porque vamos a seguir mucho tiempo más así. Los bonos que se han entregado son bonos, la mayoría de ellos por una única ocasión. No son bonos permanentes y están presupuestados y están financiados. O sea, esto no es que va a quedar hacia adelante. Me refiero al bono que todavía no termina de ejecutarse de los $500, del bono de los 200 a los servidores públicos, del bono de los 120. Todo eso es por una sola ocasión. Pero no estamos sentando una política de Estado diciéndole a la gente, bueno, hay más pobreza, otra vez el bono, les duplicamos, les seguimos. Esos tienen argumentación atada al desempleo que se produjo por la recesión económica y también están atadas al problema del COVID. Es decir, son sobre una base específica sobre la cual se entregaron esos recursos. Los que sí están, no de ahora, sino de hace muchos años, es el caso del bono de desarrollo humano. Ese sí está por periodos mucho más largos. Entonces, ¿usted cree que en el año 2022 esa carga va a ser ya mucho menor? Va a ser menor, pero va a depender del nuevo gobierno que quiera instrumentar. A eso digo yo, es que si nos acostumbramos a que existe un gobierno que siga dando políticas de bono por cualquier sentido. Si no se da, viene el problema de que cómo es indolente el gobierno y no ayuda por el problema económico. Si da, ahora cómo le quitamos a los que ya ganaron. O sea, es palo porque bogas o palo porque no bogas. Pero lo de fondo es, estos son una suerte, pongámoslo así, de subsidios del Estado. Y los subsidios tienen que reunir unas características. Tienen que ser temporales, tienen que estar focalizados, tienen que estar presupuestados. Y esa es una decisión. O sea, ¿usted cree que sí deben ser temporales, que no se pueden ampliar mucho tiempo? Claro, pero el caso del bono de desarrollo humano está muchos años. Okay. Lo importante es que no estén con las mismas personas. Ahora, pero, ministro Pozo, ¿por qué ustedes no le pidieron al presidente Moreno que vete la ley de educación intercultural eso quiero hablar porque que decía me parece un tema importante. El economista Mancheno? Sí. A ver, primero, el que propone la ley no es el gobierno. Así es, pero lo Eso te podía haber propone la vetado. Asamblea, pero vamos por partes.
propone la Asamblea y todos los asambleístas de todos los partidos políticos, creo que con 5 que se abstuvieron, votaron a favor de la ley, todos, incluyendo los asambleístas del nuevo gobierno. Los de Creo. Así es. Es que no están ahora en el nuevo gobierno. Pero pues. para que vea cómo son las cosas, Ya. se da el proceso, pero el día donde había que el presidente poner el veto, la aprobación o lo que sea, es el día 10 de abril. ¿Qué es el 10 de abril? Es la víspera de la elección presidencial. Entonces, ese muerto de promover una ley sin financiamiento, le lanzan al presidente y el presidente, si ponía la negativa, lo que estaba previsto y organizado, es armar el relajo a nivel nacional de todo el magisterio, diciendo que el enemigo es del gobierno, que está en contra de los sueldos. Pero Diego, déjeme sí, terminar, a ver. déjeme terminar. Sí. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que él lo que hizo fue, ok, yo voy a autorizar, pero si la Asamblea es la que promueve esto, entonces que la Asamblea busque el financiamiento. El estado actual es que ya existen planteamientos que es lo correcto y realmente es lo de fondo de inconstitucionalidad, porque nadie puede crear gastos sin financiamiento. Van a ir por Y el la único que tiene- Corte Y Constitucional. el único que tiene iniciativa para eso es el Ejecutivo, es el Perfecto. gobierno. Asambleístas. Perdón, Mauricio, yo creo que aquí no podemos justificar la ineficiencia. No porque ha estado el día anterior a las elecciones. Primero que los ministros emitieron inclusive informes a la comisión. Y los ministros tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento a las leyes que se aprueban en la Asamblea. Podría haber vetado parcialmente. Aquí no hay justificación. Primero, si hay un error de la comisión, porque de ninguna manera... ¿Quién presidía esa comisión? Jimmy Candel. No Ya. se puede, pues es obvio, ningún tema que conlleve política económica o recursos, comprometer recursos puede Bien, ser aprobado. Perfecto. Luego sigo con usted. Pero este error, para usted dice que son $2.000 millones. A mí me salían solo Es más, 340. es más, O es sea, más. yo me quedé corto en el reporte. Así es. Es más las cifras, son como 3.000 millones porque tiene un impacto cuasi fiscal en el Seguro Social y tiene un impacto fiscal en el presupuesto. Entonces, ¿hace bien el presidente Lazo en demandar la inconstitucionalidad de esa ley, de economista Mancheno? Yo lo que plantearía es procesos de negociación. Es importante sentarse a renegociar los incrementos salariales. Si es que eso no resulta, o sea, hay que hacer un emplazamiento público. Es decir, en la actual coyuntura la prioridad es la salud y hay que destinar recursos presupuestarios esencialmente a la salud. Y eso hay que hacerles ver a los... O sea, toda la molestia que significa eliminar subsidios de combustibles o hacer recortes presupuestarios se va por el lado de la educación. Entonces, de esto estos- necesariamente tiene que reverse de alguna manera. O irse por el lado de la inconstitucionalidad o irse por el lado de la negociación con los docentes. ¿Cuán urgente, Vilma Andrade, es manejar de una vez por todas la reforma al IES? Es imprescindible. Y aquí yo creo que esa es una deuda que deja el gobierno también, porque no podemos desde la Asamblea intentar hacer una reforma integral si no tenemos los estudios actuariales, la investigación de lo que ha significado o significa las inversiones, desinversiones en el IES. Hay varios temas que deberían haber sido abordados con responsabilidad por el gobierno. La política populista del correísmo aplicó que se puedan atender a cónyuges y a hijos de afiliados acuerdo. con supuestamente Ahora, pero, un pago, sí, y eso no se ha eso hecho, es una y narrativa muy larga. una resolución Así es. directa. ¿Se puede revertir eso? ¿No son Eso derechos se le- adquiridos? Se podría ver, no, es que alguien tiene que pagar esos servicios. Ya. No hay seguros Ahora, que no hay se que soporten. reconocer al gobierno de Moreno su deseo por pagar la deuda del 40% que lo venía haciendo y con la pandemia se trastocó todo esto. Pero eso sirvió por la resolución de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional declara inconstitucional el no pago Ahora, al 40% de ¿Cuánto tiene que pensiones. destinarle el gobierno Pero anualmente al IES? 1.700 millones del pago del 40% del fondo de pensiones. No lo ha pagado en forma completa, pero el problema... El año pasado pagamos 100%. El problema es estructural y en eso tiene que haber un compromiso desde la entidad
desde la Seguridad Social, IES, ISFA, ISPOL, Gobierno y lógicamente claro, el gobierno y la Asamblea. el gobierno y la Asamblea. Y eso hemos hecho en la Asamblea, parches. Y creo que eso debe ser el cambio medular que debe darse en la Asamblea, no seguir haciendo parches a las Ministro, leyes. dentro de estas finanzas muy exiguas del próximo gobierno, esta austeridad, ¿va a tener la posibilidad de seguir dando 1.700 millones de dólares anuales para que el fondo de pensiones no se pierda? Carlos, hace 2 semanas hicimos una presentación a los medios Muy preocupante. exactamente sobre la realidad del área pensional, porque el seguro tiene 2 áreas, el área de salud y el área de las pensiones, donde el diagnóstico nos muestra que si no se hace una reforma integral, en plazo no muy largo no vamos a poder pagar pensiones. O sea, ese trabajo O sea, a fin se de año, hizo. ¿no es cierto? No para pero para el próximo. O sea, para enero del 2022 Sí, ya no va a pero haber queda plata. un año, o sea, es un plazo cortísimo. 6 meses. Entonces, lo que le quiero decir es que ese aporte está hecho, esa contribución está hecha. El 100% del aporte el año pasado se hizo. Este año estamos terminando en estos días el acuerdo, pero déjeme solamente decirle lo siguiente. Si no se hace una reforma integral, en base al diagnóstico que nosotros hicimos, esos 1.600 millones de dólares del 40% en un plazo no muy largo van a ser 4 o 5 mil millones, así es. lo cual va a ser Justo eso le iba a imposible pagar. Entonces es mejor enfrentar los temas, tomar decisiones para que esto le dé sostenibilidad. Hacia ¿Ese diagnóstico es una medida de transparencia del gobierno de Moreno al finalizar? ese trabajo lo entregamos. O sea, quiero decir que así se lo debe entender. Pero claro, es un trabajo completo con apoyo de técnicos internacionales sobre esta misma materia. Eso está entregado para conocimiento de los propios medios. Perfecto. Pero lo tenían hace más de un año. No, esto se terminó recién. Ese trabajo se terminó recién. Ahora, yo sí quiero añadir algo adicional, Carlos. En el tema de la ley de educación, el que tiene que plantear eso, la demanda de inconstitucionalidad, son los sectores que se pueden ver afectados. El caso, por ejemplo, de los jubilados, porque se está jugando contra ello. Pero yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Yo no estoy en contra de que los maestros ganen más, que se entienda bien. Ojalá ganaran 10 veces más de lo que están ganando. El problema no es ese. El problema es que no hay cómo ser irresponsables. No podemos poner algo que no se va a poder cubrir. Además, esto produce lo que se llama en economía un riesgo moral. Hoy son los maestros. Mañana la fila es interminable y esto no se va a poder hacer. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos cómo el incremento del precio de los combustibles en el país está afectando al bolsillo de los ecuatorianos y cuáles serían las acciones que debería tomar el gobierno de Guillermo Lasso. No se desconecte. La economía de los ecuatorianos está afectada. Crece el desempleo, crece la pobreza extrema, la gasolina, los pasajes y los productos de primera necesidad. Pero este año no se incrementó el salario básico. Veamos. El 2021 arrancó en medio de la pandemia sin un plan de vacunación claro y sin reactivación económica. No subió el salario básico por primera vez desde el año 2000 cuando Ecuador se dolarizó y era de $57. En 20 años subió a 400. Pero la vida en Ecuador es cara. En mayo del 2020, en medio de la crisis sanitaria, el presidente Lenín Moreno estableció un nuevo sistema de bandas para los precios de los combustibles que tiene un piso y un techo. Es decir, los precios fluctúan según el valor internacional del barril de petróleo. Las gasolinas Extra y Eco pueden subir un 5% y el diésel Premium y el diésel 2 en un 3% por mes. Pero en los últimos meses este valor se ha incrementado. Esta semana subieron 8 centavos el diésel Premium y el diésel 2 a $1.48 por galón. La gasolina Extra y Eco País $1.99 por galón. La Super bajó a $3. Estos centavos alteran el precio de todo, porque todo necesita transportación. La Unión de Panificadores del Ecuador anunció que subirá de 12 centavos a 20 centavos el precio mínimo del pan a partir del próximo 24 de mayo del 2021, con el argumento de que la materia prima también ha subido. Por otro lado, los transportistas inter e intraprovinciales pidieron y lograron un alza de pasajes porque ahora gastan más en combustible. Y lo mismo con los buses urbanos. En Quito, paralizaron las actividades pese a que existe un proceso de mejora de servicio para dicho incremento. Los transportistas pesados también anuncian paralizaciones. Mientras, a la par sube el desempleo. 8 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, es decir, viven en la informalidad. La pobreza subió 7 puntos entre el 2019 y el 2020.
Según el INEC, una familia pobre sobrevive con $84 mensuales y una que vive en la pobreza extrema con $47 al mes. Carlos, ¿cómo manejará Guillermo Lasso esta crisis? Es preocupante, Diego Mancheno, sobre todo porque debemos plantearnos una pregunta. ¿Lo correcto es que la gente se vaya acostumbrando al precio fluctuante de la gasolina? Yo tal vez quisiera decir que sí, pero me parece que es necesario resolver la problemática institucional y la problemática de la economía del país de manera global para que se entienda, ¿no es cierto?, la necesidad de eliminar los subsidios de la gasolina y en general los derivados. No se puede resolver el problema de los derivados sin resolver el problema de la pobreza. No se puede resolver el problema de los derivados sin resolver el problema de la inequidad y de las injusticias. Pero han pasado 40 años y nunca se resuelve el problema de los combustibles. Por eso, es que justamente no se han resuelto ninguno de los dos. Entonces es necesario resolver los dos asuntos de manera sistémica. Solo dos cositas nomás. Me parece que es importantísimo, conversábamos con respecto al IES, y se plantea siempre el tema del gasto como un problema gravísimo del IES. Y no se plantea el problema de los ingresos. Tenemos a más de la mitad de la población no afiliada. Tenemos a la mitad de la población en la economía informal. Sí, ¿no es cierto? Entonces, si usted amplía, ¿no es cierto?, la generación de empleo formal, ¿responsabilidad de quién es eso? La generación de empleo del sector privado. Entonces, si se modifica la institucionalidad, los últimos 20 años ha habido una destrucción institucional. No se cree en el país, ¿no es cierto? Se cree que la posibilidad de hacer negocio es a través de la corrupción con el Estado. Se tienen que modificar totalmente los incentivos, se tiene que modificar totalmente la institucionalidad. Economista, mientras Guillermo Lasso crea empleo como ha sido su promesa, ¿qué tiene que pasar este momento con los combustibles? Porque empezamos a sentir que ya hay descontento, o sea, por el pan va a haber descontento en unas pocas semanas, los choferes están peleando, veamos las imágenes violentas y repudiables en Quito, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que volver a subsidiar los combustibles mientras generamos el empleo según el plan de Guillermo Lasso? Hay que generar canales institucionales para procesar las demandas sociales, que este gobierno no tiene. Que es más, los cortó. Y lo de octubre fue un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto?, de cómo el gobierno enfrenta la problemática. ¿Pero usted cree que mientras tanto hay que parar este esquema de flotación de los combustibles? Yo plantearía que posiblemente sí, para enfrentar un proceso de renegociación. ¿Qué significaría eso, ministro Pozo? Para empezar, $1.000 millones, que es lo que se ahorra anualmente con este sistema, con el sistema de las bandas. Perdón, que se están no bajarles, aplicando. como están. El problema es que tú no puedes dejar un sistema incompleto, porque esto, en primer lugar, es base de los acuerdos con la banca multilateral. Comprometes $3.600 millones de financiamiento para este año 2021. Y por otro lado, el Ecuador es la excepción, lamentablemente coincidente con Venezuela, de no tener precios pegados a lo que pasa en el mercado internacional, que es justamente lo que se busca. ¿Y cómo manejamos la reacción de la gente, hasta ministro? que lleguemos a eso? Es que esto no es eterno, Carlos. Esto es hasta que lleguemos, porque en el tema de las gasolinas ya estamos en precios internacionales. El problema es el diésel, que eso tiene que acercarse, que más o menos quedaría, por decirlo, alrededor de junio, julio del próximo año, hasta que lleguemos a los precios. Y ahí se quedaron. Hasta Pero el 2022. ahí nos vamos a mover. Pueden bajar mañana, porque el precio internacional bajó, puede subir porque el precio internacional subió. Es decir, se va a mover como es de la gran mayoría de países. Una buena política económica, me refiero responsable, es que hasta julio del próximo año, del 2022, tenga que seguir subiendo el diésel paulatinamente. Tenga que seguir ajustándose al mercado internacional, porque si mañana el precio del diésel afuera cae o se contrae, el ajuste va a ser menor o ya no va a subir internamente. Pero lo importante es que esté de alguna manera compaginado con lo que pasa en el mercado externo. ¿Y cómo maneja Guillermo Lasso 12 meses con estas tensiones? Bueno, cada vez que sube va a haber protestas, tirapiedras en las parabrisas de los choferes. Pero la gasolina ya está en los precios internacionales. Falta el tema del diésel. Además de esto, produce otros problemas. Esto produce problemas de contrabando también. Así es, eso es verdad. Entonces, esto tiene secuela en todo lado. Los precios en los países vecinos es mucho más alto. Claro. Entonces, si yo no corrijo esto, voy a seguir con otro tipo de problemas. Aquí lo fundamental es, si esto tiene una afectación a un sector, llamemos transporte de carga o transporte de pasajeros, busquemos compensar directamente a ese sector, pero no matemos la política, porque Perfecto. eso es lo que permite sustentabilidad hacia adelante.
Vilma Andrade, ¿hay otras formas para equiparar estos costos sociales que se están viendo ya al final del gobierno de Moreno y que le pueden complicar la gobernabilidad a Lasso? Bueno, yo quiero ser optimista y pensar que la propuesta del presidente Guillermo Lasso sea integral. Porque lo que estamos viendo, y ahora en el panel, el análisis nos da cuenta, ¿no es cierto? Estamos viendo como un parche. Pero no han resuelto, insisto, los temas de fondo. ¿Cómo el Ecuador evita la evasión de alrededor de 7.000 millones al año? 7.000 millones de dólares. Ahí están los recursos. Busquemos mecanismos transparentes, ágiles. ¿Qué se quejan las empresas? Que el SRI, básicamente con sus fiscalizadores, están permanentemente causándoles problemas. Han tenido de pasar de una persona que se encarga de los temas tributarios a tener un departamento. Y ahora el SRI se queja que le faltan 1.000 funcionarios fiscalizadores para poder cumplir ese cometido. Entonces, y otro tema que creo que es el modelo de desarrollo. El Ecuador tiene gran oportunidades. Lo tuvo cuando se convirtió en el primer exportador del banano. Un solo gobierno logró impulsarlo. Nosotros creemos que el cannabis puede ser ese elemento fundamental. ¿Y podemos ser un modelo de desarrollo con un diésel a precios internacionales como plantea Mauricio Pozo y que genera tanto estrés a la ciudadanía? Perdón, Carlos, la primera parte. Me refiero a, ¿se puede llegar a un buen modelo de desarrollo, sea cual fuere, con precios internacionales de combustible, gasolinas y diésel sobre todo? Es que no podemos enfocarnos solamente a eso. El país Pero ese es el que más le molesta a la gente. El país está con graves complicaciones sociales. 4 de cada 10 ecuatorianos no tiene agua potable ni alcantarillado. 6 de cada 10 mujeres no tienen protección social. 3 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica. No le podemos poner a los ecuatorianos, a los más pobres, el precio de salir adelante en esta crisis económica. Tienen que ser los sectores que más tienen. Hay que evitar un colapso social. Perfecto. Y para eso hay que ir al elemento fundamental de todo. ¿Usted teme que es eso se la prenda en los solidaridad. próximos meses? Puede darse porque la situación es absolutamente dolorosa, crítica. Lo que están viviendo las familias es dolor. Perfecto. Antes de irme a corte, digo, Mancheno, ¿se puede hablar de un buen modelo de desarrollo, como plantea Vilma Andrade, con precios internacionales y saneados de combustibles? Sin lugar a dudas. Hay que plantear un modelo de desarrollo adecuado para la economía ecuatoriana, pero sobre la base de la modificación de la credibilidad institucional. La gente, a mí me parece que la misión fundamental del presidente electo tiene que ser recuperar la confianza institucional pública y privada. No solamente en el sector público, la gente tiene que creer que los contratos que se hacen con el sector público son contratos honestos. La gente tiene que creer que el sector privado va a generar empleo adecuado y va a capacitar a sus trabajadores y va a defender el trabajo y el medio ambiente. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Puede ver este programa en vivo en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Internacional. Gracias por su sintonía. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Vilma Andrade, hablemos de las contribuciones que usted cree que se tienen que hacer en el país para poder sacar adelante al Ecuador. Bueno, yo creo que aquí corresponde a todas las instituciones. Ninguna puede dejar de tratar de mejorar su sistema institucional. La Asamblea tiene que hacer su trabajo y creo que ahí 2 temas fundamentales. Plantearse en conjunto con el Ejecutivo cuáles las prioridades del país. Sobre esa base trabajar, porque si no, lo que estamos haciendo y he dicho constantemente es parches a las leyes. ¿Usted cree que solo con corregir evasión tributaria el país puede salir adelante, recuperar agilidad fiscal sin subir impuestos o contribuciones adicionales? Yo creería que no se necesita inclusive subir impuestos. El presidente electo ha dicho algo que a mí me suena hasta innovador, que en la propuesta tributaria él plantearía la eliminación de algunos impuestos y tener el IVA diferenciado para el sector turístico. A mí me parece que eso es importante, pero cuando dice que va a eliminar el impuesto de salida de capitales, a mí me quedan muchas dudas para lo que es el fortalecimiento de la dolarización. Y creo que ahí tiene que ser el gobierno muy innovador, plantear más bien beneficios y incentivos para que la inversión se quede aquí. No más impuestos o contribuciones especiales a los grupos más ricos, a los patrimonios y eso que ha generado también tanta preocupación. Ahora, si vemos, 515 familias concentran el 60% de la riqueza del Ecuador. Yo creo que sí se debería pensar, nosotros lo planteamos como Izquierda Democrática,
cuando el gobierno planteó una ley económica urgente en la pandemia, que eran mínimas contribuciones, pero nos daban realmente unos recursos importantes. Pero más allá de lo que yo le digo es que si no hacemos nuevos modelos de contratación laboral para abrir la contratación, y eso ampliaría también la afiliación al IES, nuevos acuerdos comerciales. Yo creo que estamos abiertos en la Asamblea a escuchar esos planteamientos. Diego Mancheno, ¿es más importante una reforma tributaria o una reforma de reactivación? Este momento. Van de la mano. ¿Ya? No puede ser separado. Yo creo, en base a su pregunta anterior, yo sí creo que es necesario hacer una contribución tributaria adicional para resolver los problemas que enfrenta en la coyuntura actual. ¿Temporales? La economía, temporales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay que revisar el impuesto a la renta o revisar el impuesto patrimonial. Hay asimetrías en el ejercicio de la política pública y hay asimetrías en el ejercicio de los golpes en las crisis macroeconómicas. Estamos viendo que las exportaciones están bien. Estamos viendo que el crédito está bien. ¿Eso es un logro del gobierno de Moreno, el dinamismo de exportaciones, o ya es más bien un tema del know-how ecuatoriano frente a su producción? Es la capacidad empresarial y también el que los mercados de nuestros productos no han caído tan fuertemente como hubiéramos esperado. Entonces, ahí estamos. Por otro lado, en cambio, el desempleo aumenta de manera considerable. Entonces, ahí vemos que hay una asimetría en cómo la política económica enfrenta la crisis. Y esa misma asimetría tiene que mantenerse en los procesos de resolución de la crisis. Como le decía, es necesario modificar la política de incentivos. Usted nos preguntaba, es decir, ¿qué más se puede hacer? Es decir, los empresarios deben traer los capitales que están afuera, deben creer en el país. Fíjese que ahora se juega un proyecto de gobierno empresarial. Si este proyecto de gobierno empresarial fracasa el proyecto empresarial del país. Entonces, la apuesta que están haciendo ahora es demasiado grande. Entonces, tienen que traer, se habla de 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales, no de la corrupción, de recursos de los inversionistas ecuatorianos que están afuera. Imagínense lo que es eso. Y eso solo con confianza. Y eso es con confianza, modificaciones institucionales, creación de incentivos apropiados y credibilidad. Ministro Pozo, mientras tanto, ¿cuáles deben ser las prioridades fiscales en este momento del gobierno de Guillermo Lasso? En función de lo que usted deja. Hay que mantener el orden, la disciplina, el norte a donde se está apuntando. El año anterior las cifras que se citaron eran cifras más del gobierno central. Para todo el sector público, el déficit anunciado el año pasado en el mes de septiembre era de más o menos 8.700 millones. Ese déficit cerró en 7.000 millones. 1.700 millones menos, producto del orden fiscal y que nos permitió no endeudarnos con los bancos chinos como estuvo previsto en su momento. Ese mismo déficit para este año, la meta es de 3.900 millones. Pero para eso hay que ser perseverante, constante. Ahora, el gobierno de Lasso va a tener que seguir endeudándose así. En una primera instancia yo creo que sí. Va a requerir, porque estos temas del tamaño del Estado que mencioné no son pero temas... vamos a llegar al 80% del PIB, pues eso es un montón. Puede llegar al 70%, pero no es lo mismo 70% a 20 años al 2% que tener una relación menor a 5 años al 10%. Lasso dice que la reestructuración de la deuda no es en sí una prioridad porque él confía en el proceso que se hizo en el gobierno de Moreno, pero lo de la deuda china sí, ¿no es cierto? Son 6.000 millones de deuda bilateral, de los cuales 5.500 es con la China. Nosotros firmamos el acuerdo con el DFC, que es un mecanismo a través del cual se podría recibir financiamiento para poder prepagar esa deuda o reemplazar... Todavía no llega ese dinero. Porque hay que monetizar los activos del Estado y ahí hay un problema de información todavía que lamentablemente es uno de los temas donde nos hemos quedado. ¿Monetizar o privatizar, ministro? No, la privatización no existe en la normativa nuestra. Entonces, son mecanismos vía concesiones, alianzas público-privadas. Que no lo lograron hacer ustedes, ¿no es cierto? O sea, está en proceso porque tenemos identificados los proyectos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿CNT? Sacha, está el Banco del Pacífico, está la hidroeléctrica sopladora, está el CNT, están las antenas CNT, son algunos. ¿Y eso qué significa? ¿Que usted tiene que dar en concesiones privadas y con eso se logra el visto bueno del DFC? Usted tiene que enviar la información de cada uno de estos proyectos. Eso es calificado, se firma un acuerdo de crédito particular y le adelantan la plata. Con esa plata usted se da la vuelta y reemplaza. Pero ¿a quién le da la administración de esas empresas? ¿Perdón? ¿Y a quién le da la administración de esas empresas? Depende del proyecto, tiene que entrar a concesionar. Nosotros hemos pensado que esto sea a través de la participación de los multilaterales para evitar
cualquier duda de que cómo se está asignando. Pero ¿y en qué se o no. beneficia el DFC de que determinado activo sea o no monetizado con empresa privada o sigue en manos El DFC estatales? lo que hace es entregar recursos, son 3.500 millones, al 2.25 más LIBOR, que este rato nos llega al 2.50 por año, a 8 años con uno de gracia. Es una operación de crédito. El DFC es una entidad como la CFE. Pero ¿por qué nos exige que moneticemos activos? Eso es lo que me preocupa. Exige. Nosotros hemos firmado un acuerdo para facilitar un mecanismo de reemplazo de deuda ¿Y cara. cuánto dinero puede venir? ¿Todo lo que se hasta necesita? 3.500 millones. Hasta 3.000. O sea, ¿nos faltaría 2.500 más para terminar con lo de China? No, o sea, no. Lo de China son 5.000, Pues sí. 5.500, pero susceptible de reemplazar son 3.500. Ah, ok. Lo otro está cerca de vencer o es en condiciones que no generan una necesidad de un cambio. Yo quisiera, si me permite, Sí. anotar unos pocos indicadores, Carlos. La recaudación de impuestos este año, en los primeros meses, crece respecto a los mismos meses del año pasado. Pero todavía hay evasión. No, siempre hay evasión y eso hay que trabajar también. Pero lo que le quiero decir es que estoy dando indicadores de un proceso de recuperación. 5,9 crece en abril, 3,7 crece en marzo, 4%. Hablo de recaudación total. El ISD es de los peores impuestos que se han producido en el país. La plata no se queda o se va porque tengo un impuesto. Se le preocupa a Vilma Andrade esa parte. Lo de fondo es que crea las condiciones para que la plata venga o se quede en el país. Pero se ha convertido en un impuesto importante en términos recaudatorios. Entonces no hay cómo levantarlo de una sola, hay que ir en un proceso gradual de desmontaje del impuesto. Pero eso tiene que ser visto en una reforma tributaria integral, que es lo que estamos dejando. Reforma tributaria tiene que ser prioridad. Estamos dejando una propuesta de reforma para que sea estimulada por un siguiente gobierno, que son 5. Sí, eso reforma explícanos, por favor. tributaria, pensional, revisión arancelaria, laboral y el tema de la... ya me voy a acordar cuál otro. Son 5 las que estamos entregando para una siguiente administración que pueda tomar la decisión. La liquidez del sistema financiero crece a 2 dígitos. Las reservas internacionales están en 5.600 millones. No han bajado de entre 5 y 7 en los últimos 6 meses en el país. El déficit fiscal ya anoté. Estamos con una estimación de crecimiento del 3% del PIB. Las cifras de empleo dejaron de caer, empezaron a recuperarse, aunque sea levemente, en las últimas Pero es el fechas. más bajo de los últimos 7 años. Pero con la ¿no? crisis de una caída del 7.8% del PIB del año pasado, que sube el empleo, era imposible. ¿No es una bendición la pandemia un poco para justificar los errores del gobierno, señor ministro? Las exportaciones no petroleras han seguido creciendo gracias a los mercados. Yo le voy a decir algo adicional. Si no habría confianza en el manejo económico, ¿usted cree que avanzarían los procesos de los acuerdos internacionales con los multilaterales? Habría sido imposible. Es porque hay confianza y por eso se dan estas facilidades. Me voy a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Diego Mancheno, ¿el gobierno de Moreno hizo un manejo políticamente correcto de la economía? En mi opinión, totalmente incorrecto de la economía y de la política, y de la salud y de la educación. Es decir, el ministro hace referencia a indicadores económicos que nos permiten advertir cierto nivel de equilibrio macroeconómico, cierto nivel, pero cogido con pinzas. Sin embargo, el tratamiento de la salud ha sido desastroso. Veo que esta mañana veía unas estadísticas con respecto al número de vacunados en América Latina y el Ecuador puntea, pero desde el último, después de Paraguay. El sistema educativo quebrado, el sistema pensional quebrado, sin una propuesta de solución concreta. Y además, lo que me parece más grave, el tema de la confianza institucional. Una confianza institucional en el sector público y en el sector privado totalmente quebrada. Entonces, la exigencia al nuevo presidente es muy complicada. A pesar de los indicadores macroeconómicos que podrían advertir cierto nivel de, yo no diría de recuperación, de estabilización, posiblemente. Vilma Andrade. Bueno, yo creo que al Ecuador y este gobierno le faltó presentarnos un modelo claro de desarrollo, enfocarse a los sectores más golpeados, que sin duda han sido el sector turístico, el transporte escolar, las MIPYMES. No nos ha dado ninguna salida respecto a la conectividad, al sistema educativo,
y la vacunación ha sido desastrosa. Sin un sistema claro y un fortalecimiento a la salud no puede haber reactivación económica. El país está viviendo los momentos más críticos, con una crisis profunda económica, con una crisis de moral y de ética que este gobierno tampoco ha sabido solventar, y la crisis de la pandemia con un manejo irresponsable y corrupto. Mauricio Pozo. Se va a entregar una economía con un norte predefinido, por una ruta por donde transitar, con indicadores macroeconómicos en franca recuperación, en un país donde se ha respetado a las distintas participaciones del Estado, a los distintos poderes del Estado, a la opinión contraria, una recuperación del respeto a la opinión que no tiene empate con el gobierno, con recuperación de imagen internacional también, que ha sido reconocido hace poco en una visita del presidente de la República, y que falta mucho por hacer, porque eso no hay cómo desconocer, pero está puesto el camino, está puesta la ruta, y en eso, en la parte económica al menos, hay que ser perseverante, constante y iniciar las reformas que vamos a dejar planteadas, que el país necesita para poder encontrar un rumbo mejor después. Y bien, Lenín Moreno cierra su gobierno bajo el relato de entregar un país, al menos con cifras transparentes de la economía y cierta confianza internacional. Pero el peso del endeudamiento resulta monumental. Por la fuerza de las circunstancias, como la caída por temporadas de los precios del petróleo, el azote de la pandemia y el descomunal despilfarro de la década correísta, la reactivación del sector productivo llegó con mucha lentitud, en un país que detuvo toda la inversión pública. Moreno consumió demasiado tiempo y capital político en diseñar un programa económico que se asentó solo al final de su mandato. El desafío de Guillermo Lasso está en dar a las finanzas públicas el orden, las reformas legales y la confianza necesaria para que la inversión privada haga su trabajo. Todo eso está por verse. Hasta el próximo programa. Sin duda, los retos en materia económica son realmente altos. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a ver la siguiente semana. Usted siga en la señal de Covisa.